Yo soy Nancy Arias y tengo como profesión, soy euritmista, trabajo con niños en las escuelas Waldorf principalmente. Y Nancy, ¿por qué no me cuentas un poquito más de inicio, como tu formación en euritmia o cómo llegas también a ser euritmista? A mí me llama la atención la euritmia porque ya era maestra de niños pequeños y de jovencitos y descubrí que expresarse a través del movimiento les ayudaba mucho a trabajar sus emociones, a ser más auténticos. Y naturalmente un niño es un actor. Realmente un niño juega con una pasión cuando es en un medio natural y se expresa de una manera tan bonita y tan expresiva, realmente valga la redundancia, que vale la pena explorar esos campos. Y la euritmia ofrece esa posibilidad como técnica. Bueno, mi nombre es Shanat Bautista Vigueras y yo soy bailarina de profesión, soy licenciada en danza contemporánea, pero un poco como lo que estás diciendo de la capacidad de expresarse, de moverse, de vivir como con el cuerpo en movimiento. Hubo un momento en el que me pregunté, más allá de los componentes artísticos que podemos tener como con la danza, ya sea contemporánea, sea clásica o sea folclore, ¿qué más ofrece la danza? ¿Qué otras perspectivas de la misma podemos encontrar como en nuestra cotidianidad, en lo común, en maneras de expresarnos, de movernos, cuando jugamos, cuando crecemos? Y esa pregunta me motiva pues como también a acercarme a lo que es la danza movimiento terapia, que es parte pues como del componente de formación que también... Sí, una de las cosas que siempre me llama la atención es de que no son artes muy conocidas, ni la danza como terapia, ni la euritmia como tal. Y realmente están muy expandidas en Europa, hay en Argentina, en Brasil estas técnicas, y en el caso de la euritmia ya está muy relacionada al desarrollo del ser humano según su evolución desde que nace hasta cuando es anciano prácticamente. Es decir, puede ayudar en todas las etapas de la vida. ¿Cómo es con la danza terapia? Pues realmente la danza movimiento terapia como terapia artístico-creativa me parece que sí ha generado como un campo de expansión, tal cual lo dices, muy como en Europa, en Estados Unidos, pero me parece que de un tiempo para acá hay... por todas las danza movimiento terapeutas que nos hemos ido a formar a distintos lugares, como ya un retorno hacia Latinoamérica. Por ejemplo, yo hace poquito estuve en comunicación con demeteras de Chile, de Argentina, de México, de Puerto Rico, pero más allá como de que se esté dando en Latinoamérica, me parece que está agarrando como una identidad muy situada, o sea, muy desde las problemáticas mismas que nosotros estamos viviendo y que si bien también son del ámbito de lo clínico, en términos pues como de la salud, también tienen un componente social que también está como empezando ahí a crecer o a cultivarse o a, no sé cómo decir, como en esa especie de levadura que ofrece los mismos territorios y los mismos países y sus problemáticas con relación a la danza movimiento terapia. La euritmia también está creciendo en ese sentido mucho y está también creando raíces aquí en Latinoamérica y en los diferentes lugares del mundo. Porque ella tiene que ser auténtica y tiene que servir también a las problemáticas y a las situaciones que se viven en cada lugar, que son en principio similares porque el ser humano es universal, es único y
las problemáticas que se viven aquí de alguna manera, ellas también se viven en otros lugares de otra forma. Y con la educación, con los niños, nosotros tenemos, digamos, más o menos en muchos lugares del mundo las mismas situaciones, las mismas, digamos, las mismas problemáticas, las mismas situaciones, y sobre todo que el ser humano se cultiva a partir de eso, de su humanidad, y esa no cambia. Es decir, el ser humano es uno y él tiene un desarrollo que es inherente a su edad, al lugar donde está, sí, pero es ser humano principalmente. Y cultivar esa humanidad es lo fundamental, diría yo. Con los niños nosotros trabajamos desde los muy pequeños hasta los jóvenes adolescentes. ¿Y qué es lo que se hace con ellos? Ritmos que hacemos con las manos, por ejemplo. Hay un ritmo que nos ayuda mucho a soltarnos. Un niño que está contraído o que llega en una tensión, nos puede ayudar el ritmo de corto, corto, largo. Es un ritmo anapesto, así se llama, y es un ritmo que es un ritmo ascendente, que da fuerza, que da ánimo, que da alegría. Y eso se puede hacer saltando, se puede hacer caminando, se puede hacer con una poesía, por ejemplo. Entonces es muy sencillo, es corto, corto, largo, amplio, corto, corto, largo, amplio. Y eso se hace con bastones, después les vamos a mostrar cómo. Por ejemplo, esa es una de las técnicas. Nosotros como danza movimiento terapeutas, que ahorita decía pues como demeteras, realmente en esos cómo trabajamos tiene mucho que ver con diferentes momentos al encuentro con las personas, llámese niños, jóvenes, adultos, familias, comunidad en general, porque nos damos como un momento también para el asunto de la observación. En términos de esa observación y análisis de movimiento, el análisis no como un gesto como intrusivo de criticar, sino de poder resonar también como con lo que está haciendo el otro en términos pues como de esas corporalidades. Entonces, por ejemplo, nos damos el momento de ver cómo se relaciona con los objetos, qué tipo de espacialidad tiene, utiliza, si hay tendencias de ir hacia el piso, de permanecer arriba, las formas del cuerpo. Y a través de eso es que vamos como proponiendo un poco si hay como tendencias como de cierta gravedad, de un cuerpo que se suelta, de pronto como algunas, no como ejercicios en sí definidos, pero por ejemplo, imagina que hay un olor que te gusta mucho, pero está como arriba de tu cabeza. Entonces, y ahí inevitablemente el gesto que produce la persona es como contrario al que tiene cierta tendencia, y no es porque tenga que hacer otro tipo de movimiento, sino que lo experimente, o sea, que experimente más allá de la postura que siempre mantiene, pues que experimente otro tipo de experiencias con el cuerpo, con el movimiento. Entonces también lo pasa lo mismo como con el espacio. Si hay como ciertas tendencias solo a un espacio directo, ¿qué pasa si más bien husmeamos? Si buscáramos algo que no encontramos. Entonces hay otro tipo de calidad de movimiento, de experiencia y de relación con el espacio que vamos proponiendo, pero es primero como ese momento como de observación antes de llegar como a las dinámicas que podríamos como ofrecer como danza movimiento terapeutas, que también yo quisiera decir que en mi caso ya también es una DMT que está mediada también por gestos muy de mi hacer pedagógico. Es decir, yo creo que yo como danza movimiento terapeuta también integro parte de eso que soy como artista, pero también eso que logro ser como docente, y que no es ya una DMT pura en términos como de lo clínico cuando se enseña como terapia artístico-creativa. Sí, nosotros en la pedagogía intentamos hacer una especie de, ¿cómo se diría eso?
cuando uno se anticipa al problema. Es decir, los niños llegan, los jóvenes llegan y vivimos en una vida en donde tenemos muchísimas emociones, muchísimas situaciones a veces difíciles que vivir o no tan difíciles, pero igual nos afectan. Entonces, cuando llegan a la clase, después de una clase intelectual donde han usado mucho el pensar, se trata de que sean más relajados y de que realmente se relacionen con esos elementos que tú has mencionado ahora, como son el espacio, como es el otro, por ejemplo. Si yo camino y tú caminas de ese lado y yo camino por este, pero siempre nos tenemos que tener en cuenta y tenemos que llegar y hacer una espiral y volver a salir, nos tenemos que relacionar, digamos, intencionalmente. Ahí hay manejo del espacio, hay contacto visual, contacto con la persona, y tienes que tenerla muy en cuenta. Y eso, imagínate una clase de 30 niños, por ejemplo. En un salón normalmente tenemos espacios amplios, grandes. Para eso es necesario. O a veces se hace en lo pequeño también. Y cuando algo que se relaciona un poquito con lo tuyo es cuando trabajamos con los niños individualmente. Cuando vemos que tiene alguna tendencia, como tú lo decías, a estar o muy encorvado o anímicamente afectado, entonces por medio de imágenes, de narraciones, de escenificación, que llega a parecerse un poquito al teatro, es decir, a la expresión teatral casi. Pero es, digamos, expresión del alma a través de gestos, y ahí sí tenemos cosas definidas, como son los gestos para las vocales, para las consonantes, porque la euritmia tiene que ver con el lenguaje mucho y con la música como tal. Yo tuve la oportunidad de hacer euritmia hace poquito, pues como de acercarme, no de manera profesional, sino como de vivirla. Y me parecía como muy interesante cómo es precisamente eso que nombras en términos de la relación con el lenguaje. Porque hay, pues como en una diferencia con la DMT, es casi que tratar de también acercarnos a lo prerreflexivo en términos de lenguaje. Pero como ustedes lo manejan con las vocales y con las consonantes, me parece que tiene relación, porque no son como palabras constituidas. Sí, gracias. Fijas, esas palabras, exacto, que uno coloca que tiene que tienen usar un significado, sino que al poderse jugar como con ellas, con los sonidos que producen, con las formas corporales que conllevan, me parece que se puede jugar mucho más con la resignificación en términos también del movimiento, que es algo que nosotros creo que pues sí buscamos también, o sea, en ese cómo trabajamos con la perspectiva de la danza movimiento terapia también como una experiencia pedagógica, tiene que ver con momentos de reconocernos como cuerpo, de resignificarnos o recrearnos y de relacionarnos también con el otro. Yo creo que ahí hay una pequeña diferencia, y es el hecho de que en la euritmia no se le da tanto énfasis al cuerpo como tal. Es más, para hacer euritmia normalmente las vestimentas son muy particulares, porque son túnicas y los niños las usan, y el cuerpo no aparece como en su figura como tal, sino más bien diluida. Y la euritmia trabaja más con el aire y el entorno, y se ayuda con los velos. Normalmente uno tiene un traje, una túnica y un velo encima, y el velo acentúa el movimiento. Entonces, si yo estoy metida dentro de una túnica, velo aquí, y yo hago esto, obviamente el velo va a hacer esa curva dependiendo de la fuerza y la intensidad que yo le dé. Entonces, si un niño va, por ejemplo, a hacer yo vuelo, por ejemplo, yo vuelo, el velito va a hacer esto, y él se enfoca más en la imagen, digámoslo así, que en su corporalidad como tal. Entonces, la técnica de la euritmia es más del alma, como de lo anímico, de lo que se siente, que de lo que el cuerpo hace. Con el tiempo,
el cuerpo va adquiriendo cierta destreza y cierta, sí, técnica, obviamente, y el euritmista profesional estudia para eso y practica, pero no se le da tanto énfasis a la corporalidad como tal, sino que se va vía lo anímico y la imaginación hacia la corporalidad. Pero sí es una diferencia pues como interesante en las perspectivas de cómo trabajamos, porque nosotros sí vamos a la corporalidad tan física, pues como de la piel, del tacto, de lo sensorial. De hecho, como los materiales que utilizamos tienen que ver precisamente con eso, con resaltar y retomar los sentidos y la percepción también sensorial y kinestésica del cuerpo mismo. A menos que a la persona le dificulte y pueda significar como un agravante más que una ayuda. Que hay una diferencia en ese sentido, porque nosotros sí recorremos a la fisicalidad, al cuerpo, a tocarlo, a los sentidos, al tema de la propiocepción como un elemento clave para el trabajo. ¿Propio qué? Propiocepción. Ya. Como el cómo nosotros nos autopercibimos a través del movimiento o autopercepción, de esas sensaciones que podemos ofrecer en términos de nuestro cuerpo, pero también con los cuerpos del otro. A menos que eso sea un factor de riesgo también como para la persona, porque hay veces que por distintas circunstancias del momento, o llámese como patologías, hay una dificultad, por ejemplo, al reconocimiento del cuerpo. Es decir, duele tocarse, duele sentirse, duele percibirse. Entonces, en ese sentido, no vamos directo a eso, porque antes puede ser como contraproducente. Podemos empezar a abarcar esa dimensión de reconocernos como en nuestra corporalidad desde una pluma, ¿no? Desde la caricia de una pluma, desde solo el gesto como con las manos, o de superficies como que no permitan como más apoyo, más masaje a nivel pues como de con otros elementos o del cuerpo mismo, o incluso el tacto con el otro, que pueden ser tactos más sutiles a tactos mucho más que impliquen el peso del otro, recibir, la respiración, el sentir cómo atraviesan también lo que es mi kinesfera, lo que es mi espacio de movimiento. Entonces, todo el tiempo el cuerpo está muy presente, precisamente también en esa fisicalidad de lo que somos. Ah, qué bonito, qué lindo. Nosotros trabajamos con el espacio principalmente y con lo anímico, como ya les había dicho, como ya te había contado. Y digamos, tengo un par de ejemplos de un joven, por ejemplo, que se sentía mal y un día me dijo: Nancy, necesito hacer euritmia. Y un adolescente no llega a un maestro de una materia rara, digámoslo así, entre comillas, para pedirle ayuda. Y le digo yo: ¿y por qué necesitas? Me dice: es que no me encuentro, no me hallo, estoy mal, me siento mal y necesito hacer algo. Entonces lo acepté en mi clase y todas las mañanas venía antes de comenzar el colegio, una media hora, y entrenaba, caminar, hacía formas, hacíamos ritmos, y poco a poco él fue cambiando eso. Y hoy en día es un adulto que donde me encuentra dice: yo amo la euritmia. Y para mí eso es como un retorno positivo de cómo una persona se puede mejorar, o puedes, ¿cómo se podría decir eso? Se puede recuperar de algo que le estaba pasando anímicamente en su adolescencia. Es decir, una situación anímica difícil que tenía, y él la supera a través de esto.
Y me imagino que hubo otros factores que ayudaron también, no solamente la euritmia como tal, pero esta jugó un papel importante allí. Y así hay muchos ejemplos de personas, de niños concretos. De repente me quieres contar alguno que tengas tú así. ¿Sabes qué, Nancy? Pensaba en esto que decías de este no me encuentro, como que te comentaba este joven. Y para mí es algo con lo que resueno también en el sentido mismo del por qué proponer o por qué estamos como recurriendo también al cuerpo para poder ayudar en esas expresiones como de no encontrarnos, de no sentirnos situados, de no reconocernos también como en nuestro lugar en la vida o en lo que estemos viviendo. En mi caso, con ese no me encuentro o no quiero o no sé cómo encontrarme o no sé cómo ubicarme, pues sí, también pueden haber como algunas anécdotas o trabajos pues como con algunas personas. Recuerdo mucho un trabajo que estaba trabajando con un chico con síndrome de Down. Estábamos en Sevilla, en España, y el trabajo con él era individual. Y hubo un día en el que él llegó súper furioso, estaba furioso en ese encuentro conmigo, y me dijo que no se iba a mover. O sea, que no se iba a mover y que se rebeló. O sea, que no, porque él no quería moverse, y lo que implica moverse también en términos anímicos. Él estaba pasando por una situación difícil en la que su padre prácticamente se estaba ya despidiendo de él. Y eso para él era muy duro, que yo creo que también era no querer mover eso. Y cerrado en que a ver cómo hacíamos danza si él no se quería mover. O sea, me estaba como también retando un poco en ese sentido. Y pues para mí la idea de danza dentro de la danza movimiento terapia es mucho más expandida en términos también de lo que él tenga o no tenga que hacer. Y le dije, listo. Le pasé así como quien no quiere, le di un tamborcito, porque sé que a él le gusta como el sonido, como que... Y primero empezó como, sí, el tambor, listo, tengo rabia, como, no sé qué. Bueno. Sí, y yo en vez de asustarme también como de esa corporalidad o de ese reto que me estaba dando, empecé a poner yo el cuerpo, ese cuerpo que él, en ese momento él no quería poner, yo empecé a ponerlo. Entonces, él hacía esto y yo me movía. Con tu cuerpo. Mi cuerpo. Ya. Él hacía como al tambor y yo como yo me meneaba y los pies. Y entonces él fue como dándose cuenta que la respuesta que él tenía o la manera en la que podía nombrarlo en ese momento, porque no se encontraba en el cuerpo, pero se encontraba en el sonido, se encontraba en el gesto. Y se reflejaba en lo que tú hacías. Exacto, era yo como estar ahí también espejeando un poco como la emocionalidad que él me parece que estaba como viviendo. No sé en qué momento pasó que él ya también estaba conmigo moviéndose. O sea, yo al principio creo que también esto implica saber cuándo se suelta uno, pero al mismo tiempo está, o sea, es como una especie del umbral en el acompañamiento de estar con uno, pero estar también con el otro y estar con el otro y estar con uno. Claro. Pero ya hubo un momento en el que, claro, él ya estaba conmigo moviéndose y yo tenía ahora el tambor y luego se lo pasaba a él. Y entonces yo fui variando un poco el tipo de calidad de movimiento que él tenía. La sonoridad, exacto, la intensidad. Exacto, tal cual. Hasta que llegamos como a unos ritmos que nos permitieran también después llegar a la palabra, a contar qué estaba pasando, a expresar. Entonces es como que ese no encontrarme o no encontrarnos puede que sea un motor, pero que también nos habla de cuando nos encontramos con el otro y cuando me encuentro gracias a que tú también te dispones a estar conmigo en ese cuerpo que eres, o en esa sonoridad que eres, o en eso que podemos ser juntos. Qué bonito. Eso me hace recordar el trabajo con adolescentes. Los adolescentes llegan a una clase de movimiento y se te tiran en el piso.
cuán largos son y no quieren moverse. Y yo era más o menos nueva en esta tarea con adolescentes. Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Todos tirados en el piso. Entonces los dejé. Y les dije yo, allí donde están, cada uno me muestra el dedo gordo del pie. Muevan solamente el pie derecho, levemente. La mano izquierda, la mano derecha, el pie izquierdo, la cabeza. Y otra vez, desde la cabeza, extiéndanse bien. Y ya, todo el mundo se extendió. Extiéndanse bien ahí en el piso. De la cabeza, tracen una línea imaginaria, cierren los ojos y vayan desde la cabeza hasta el pie derecho, hasta la mano izquierda, a la mano derecha, pie izquierdo, cabeza. Teníamos ya lo que yo quería. Una estrella de 5 puntas, porque la figura humana tiene el pentagrama. Entonces, esos caminos después los llevé a algo que ellos experimentan también en otros medios, que son, por ejemplo, imagínate que estás a 50 centímetros de tu altura, de donde estás acostado, y allí le colocas color a cada línea. Entonces vas de la cabeza, acuérdate que no estás aquí en la cabeza, sino 50 centímetros arriba o 1 metro, lo que quieras, y vas hasta el pie y la ves cómo se va formando. Y después me decía, maestra, qué bonito. Después, cuando tuvieron que levantarse y hacerlo con una música, con un, creo que eso era un Bach, nosotros tenemos acompañamiento musical normalmente, quedé muy admirada de la soltura y de la forma tan bonita como interactuaban. Y eso es porque el alma se liberó, digamos, como de lo que tenía como un peso, que era, no me quiero mover, no quiero mover este cuerpo. El cuerpo se le comenzó a mover sin darse cuenta. Es más o menos lo que le pasó a tu niño también. No, y es partir desde lo que la persona está haciendo, no desde lo que debería de ser. Yo diría también. O sea, si en ese momento está en esa calidad de estar tumbado en el piso, no es una exigencia de lo que tendría que ser mejor para ti, párate, hazlo, sino partamos desde ahí, desde donde estés, en todos los sentidos, partamos desde ahí para poder hacer como el acompañamiento. Sí, yo diría que esas son como las técnicas que uno como maestro tiene para llevar al estudiante o a la persona que esté frente a nosotros a superar algo que le incomoda o algo que en ese momento no tiene. Bueno, a ver, yo te quería contar una cosa que hacemos en la Euritmia, y es que, y en general, esto tiene una base filosófica también. No existe ninguna disciplina en el mundo que no tenga una concepción del ser humano. Y en la pedagogía Waldorf tenemos, digamos, el ser que piensa, el neurosensorial, tenemos el ser volitivo, el que hace, y el ser que siente, esos 3 aspectos. Y también tenemos una, digamos, una división en cuanto a lo que es la individualidad, lo que es la corporalidad, que está constituida por una parte física, material, puramente, que solo encontramos en verdad en las cosas muertas, y una vitalidad, que es cómo crecemos, es decir, compartimos con las plantas ese mundo, compartimos con los minerales las sustancias que nos mantienen, compartimos con el reino animal hasta cierto punto la emocionalidad, todo lo que es la vida astral. Por eso los signos del zodíaco en su mayoría son representados por animales. Y tenemos una individualidad, que es la que me permite a mí decidir entre lo bueno, lo malo, entre lo que yo hago y lo que no hago. ¿Sabes? Yo estaba pensando en lo siguiente. Hay muchos casos de personas que están enfermas o en una situación difícil en la vida y realmente comienzan un camino de sanación, un camino de sentirse mejor porque otra persona se acerca a ellas con el corazón, les tiende la mano, les habla. La empatía ayuda a que esa persona dé un paso y comience un proceso de, digámoslo así, sí, de sanarse, de sentirse mejor, de
ve luz al final del túnel. Y realmente es como, yo diría que lo más importante y lo más valioso que nosotros tenemos es al otro ser humano. No importa si es el maestro, la mamá, el papá, el amigo, lo que sea, pero el otro ser humano que se entrega a ti, así sea solo para escucharte. Eso es importantísimo, porque ahí tú encuentras el vehículo. Y obviamente sí se necesita, en muchos casos, ayuda médica, se necesitan los especialistas que saben cómo funcionamos, etcétera, etcétera. Y una que otra vez tal vez se vaya a necesitar de una ayuda médica específica, porque el organismo como tal no responda. Pero eso es apenas como el puntapié que se le da para que despegue, no se puede quedar allí. Y yo diría que en ese sentido lo que hacemos tiene mucha validez y es muy valioso, porque puede ayudar muchísimo, muchísimo. Y que habla de gestos que son humanos, que gestos humanos que finalmente son lo que tú nombrabas como que también tienen esa potencia sanadora, esa potencia de recibir con la mirada, de acoger recibiendo una mano, de escuchar. Son gestos, a mi parecer, son gestos también amorosos, de cuidado, de pausa, de respirar. Son gestos que también dentro de el afán de estas ciudades, de lo que se tiene que curar, de lo que se tiene que hacer, pues reverberan en otra lógica como reitero, como de pausa, de escucha, de atención, de recibir, para mí son gestos amorosos que sanan y que permiten también que el otro se cuide también a sí mismo. En la euritmia hay algo que es muy práctico y es muy conciso, y es que los gestos del lenguaje se pueden, digamos, casi que medir. Si yo pronuncio una vocal, por ejemplo, como es la A, yo puedo decir A y puedo sentir en la garganta una, digamos así, como la apertura que hay aquí en la garganta. Cuando digo A, yo no tiendo a inclinarme, sino más bien a que se abra la espalda, que se expanda. Entonces, si yo hago una poesía con un niño o hago algo con ese gesto y abro, el alma sigue el gesto o el gesto sigue al alma. Una de dos y se complementan. Y con eso la vivencia se va transformando. Por ejemplo, si yo tengo que cerrar algo, para la E hay este gesto. Y eso es como colocar un límite. En la euritmia nosotros tratamos de integrar lo que es el pensar, el sentir y el hacer, la voluntad. Esos tres aspectos del ser humano. Y eso tiene una metodología. El sentir va más en la expresión del gesto. La voluntad se expresa mucho más en el caminar, en la forma, cómo se asienta el pie, cómo se hacen las formas en el espacio. Y el pensar obviamente está relacionado con la direccionalidad, con la intencionalidad, y todo eso se entremezcla, eso no va dividido. En una poesía tú no tienes palabras que significan meramente algo intelectual, algo meramente volitivo o algo meramente del sentimiento, sino que todo eso va entremezclado. Y si tú oyes un ritmo, por ejemplo, que belas as margens do río posante, que ao largo espumante campeia sem par. Eso naturalmente te lleva a caminar con un ritmo y a expandir el pecho, porque te lleva desde que belas as margens. Entonces, contraes y expandes. Y eso no es una cuestión intelectual, eso es algo que haces con toda tu corporalidad, con toda la intencionalidad, con toda la mente, con todo el cuerpo y con toda el alma. Y yo creo que en la euritmia se trabaja con esas tres, digamos, con esos tres aspectos del ser humano en conjunto.
y dentro de la euritmia artística tienen su expresión en cuanto a formas, en cuanto a colores de las vestimentas y la iluminación, y en cuanto al hecho en sí de ponerlo en escena, por ejemplo. Para nosotros esa integralidad entre el hacer, el sentir y el pensar también es como un elemento fundante dentro de la danza movimiento terapia y en general como de todas estas apuestas como con el cuerpo. Y es también en el sentido muy de la filosofía fenomenológica, en la que también se trata como de darle lugar a la experiencia como posibilidad de conocimiento, de pensamiento y de razón, y no al contrario, que la razón está sobre la experiencia en términos de sus sensaciones, de las emociones y de lo que somos cuerpo. La frase de pienso, luego existo, para nosotros realmente es al revés, es a través de nuestra existencia corporal y la experiencia que tenemos como cuerpo, ser y tener un cuerpo, es que emerge el pensamiento, es que emerge la razón, porque es a través de nuestra experiencia con el mundo que logramos empezar a razonar sobre él. Entonces, esa integralidad de cuerpo, mente, mente-cuerpo, para nosotros es fundante también abarcarla desde otra perspectiva y que tiene como base también ese sentir, ese hacer, claro, para llegar también a un pensar. Eso me hace recordar una cosa, y es que en la euritmia todo pasa por el medio, es decir, todo lo que hacemos pasa por la mitad, por el centro, y no quiere decir que no se piense, porque es muy interesante. En un proceso artístico, yo creo que tú lo conoces. Se piensa de otra manera. Sí. Ahí voy yo. Sí. En un proceso artístico de entrenamiento de algo, tú tienes fases. Una primera, que es un acercamiento, después como un entrenamiento donde ya lo sabes hacer muy bien, y después eso se supera y camina solo. Es decir, como que todo sube un nivel. Todo lo que tú diriges desde la cabeza ya pasa a ser otro nivel. Lo que diriges a partir del sentir, otra cosa. Y el movimiento del cuerpo ya no es lo físico, sino algo que nosotros en la euritmia llamamos el movimiento del cuerpo etérico. Entonces es como una sublimación de los cuerpos, en verdad. Es decir, que vas como dignificando, no sería la palabra, sino superando lo físico. Eso lo hace un bailarín, por ejemplo, con el entrenamiento. Supera la gravedad, se supera el movimiento como tal, se supera la emocionalidad y se supera la dirección. Es decir, el ser humano se torna más humano. Para nosotros la mente, ahorita que hablabas como de descentralizar, o sea, la mente, el pensamiento no está localizado solo en una parte del cuerpo. Es decir, no podemos decir que precisamente eso, que el pensamiento está solo en el cerebro o literal en la cabeza, ¿no? Sino que el pensamiento está incorporado, es decir, encarnado en todo lo que somos, y en ese somos tanto en términos de fisicalidad como de sensorialidad. Por ejemplo, un ejemplo chiquito, ¿a qué sabe un recuerdo? ¿A qué huele un abrazo? ¿Cómo se toca la nostalgia o la infancia? O sea, no es algo que tú tengas que solo pensar racionalmente, sino que en esta construcción háptica de nuestro cuerpo, en relación de los sentidos y nuestra percepción, es claro que estamos completamente entrelazados en el sentir, en el pensar y en el hacer. Es muy interesante porque el sistema nervioso, obviamente, sin un cerebro
sano, no hay una vida sana, ni emocional ni de ningún tipo. El cerebro es fundamental. Nuestro sistema nervioso es de una sabiduría increíble y él nos permea, tiene su centro en la cabeza, lo fundamental, pero él nos permea hasta en la punta del pie. Es decir, nosotros tenemos en nosotros dos sistemas muy fuertes. El sistema nervioso, con su sede principal en la cabeza, y el sistema, digamos, de la sangre, el sistema circulatorio, que nos lleva, que nos nutre, y nuestro organismo es realmente complejo y muy sabio. Yo diría que cuando uno mira el organismo humano o los organismos en general, son sabiduría pura, ahí colocada en una armonía y en una, ¿cómo se podría decir? De una grandiosidad que uno solo puede, digamos, admirarse frente a eso. Y cuando esto entra como en desacuerdo una parte con la otra, pues hay que buscarle la manera de cómo organizarlo. Y a veces uno organiza la cabeza haciendo algo con los pies, qué pena. Pero si estoy muy preocupado o estoy haciendo algo que no me funciona, yo camino. Si una idea, las mejores ideas suceden cuando uno está caminando. Si yo tengo que solucionar un problema, camino y viene la solución. Si yo tengo que inventarme algo, yo normalmente no me quedo quieta. Empiezas a transitar, a caminar, exacto, a bajar, sí. El cuerpo ayuda, la integralidad del cuerpo nos ayuda. Que me antoja como un poco lo que estás diciendo, como para proponerte un ejercicio que nosotros hacemos, que lo puedo ver, por ejemplo, cuando siempre nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Y cuál es la respuesta clásica que decimos? Bien. Sí, bien, y digamos que es una respuesta que está muy de la razón, o sea, en esas formas de contestar, de decir, estoy bien. Sí. Pero ¿qué pasa si la pensamos desde los pies? O sea, si en ese ¿cómo estás hoy? O ¿cómo estás? Primero vamos a un gesto de los pies y después contestamos. ¿Te parece? Sí, está bien, perfecto. Lo que te quería mostrar era con relación a esta pregunta tan cotidiana que hacemos de cómo estás y la respuesta que me decías como en ese bien, como qué pasa si lo pensamos como desde los pies. Entonces, bueno, tú ya escogiste la pelota. Ya tengo una. Listo. Yo voy a escoger la mía y te voy a pedir que te descalces. Bueno. ¿Por qué descalzarnos? Porque finalmente también el contacto con el piso se vuelve significativo en ese apoyo que vamos pues como a experimentar también. Y entonces yo te voy a pedir que nos tomemos como solo un momento, como para cerrar un segundito los ojos y bajo esa pregunta de cómo estoy el día de hoy, simplemente observar el cuerpo. Observar cómo están apoyados los pies en el piso, si hay cierta temperatura, si observo los hombros, la cadera, el pecho, la misma necesidad de estar abriendo los ojos o no. Como tomar conciencia de eso. Y es como si nos tomáramos como una foto desde adentro sobre este primer registro que estamos haciendo. Listo. Y luego vamos a, con uno de nuestros pies, empezar a apoyarla en la pelota. Eso. Sin miedo, primero de manera muy libre. Eso. Y después vamos como a pensar en las partecitas del pie. Por ejemplo, quedarnos un momento como en el talón. Trata de no cambiar de pie, que sea el mismo pie el que está como trabajando. Bueno, me voy a quedar con voy a tratar. Eso. Y apóyalo, que no te dé miedo, la pelota no se rompe. Bueno, tenemos que buscar pelotitas que no se nos rompan. ¿Será que no se rompe? Exacto.
Una vez que hayas pasado como por el talón, vas a pasar en toda la parte del metatarso, primero como del arco del pie. Y mientras lo haces vas a estar respirando, percibir si hay algún dolor, alguna sensación, hay algún tipo de recuerdo, hay algo que se esté como atravesando a nivel como del pensamiento. Después en todos los deditos. Eso es. Y esto lo pueden hacer cualquier persona. Lo podemos hacer. Claro. No necesitamos. Ya voy a cambiar. ¿Puedo? No, todavía no. Todavía no. Me cambie. Porque trabajamos también a través de la diferencia. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Ya. Entonces, que puedes apóyate sin miedo. Eso, dale peso, pues como a la pelota. Ajá. ¿Y si se daña? No se daña. Y la dejamos, la ponemos nuevamente, nos ponemos nuevamente y cerramos los ojos. Y la pregunta es, ¿hay algún tipo de diferencia entre un pie y el otro? Sí, claro. Y eso a nivel de esa primera pregunta de cómo me siento ahora, cómo percibo ahora el cuerpo. Más pesadito de un lado que del otro. Ok, y esa pesadez no partíamos desde ahí. ¿Qué más puedes encontrar frente a la pregunta entonces de cómo está el cuerpo? Un poquito desequilibrado. Ajá. ¿Y ese desequilibrio qué te está pidiendo? Equilibrio. Entonces hacer la compensación. Exacto, hacer el otro pie. lado. Exacto. Entonces empecemos como con el otro. Pero mira que es el mismo cuerpo el que te dice, claro, oye, atiéndeme, falta el otro lado, cuídame, necesito que se equilibre esto. Pero si no escuchamos a veces las formas en las que nos abre el cuerpo, por ejemplo, es una sensación de pesadez, de liviandad, de temperatura. Por ejemplo, en mi caso, uno de los pies se sentía ya mucho más caliente, como más aterrizado. Si no somos capaces de percibir esas sutilezas de cómo nos abre el cuerpo, difícilmente podemos expandir también las formas en las que nos sentimos. Si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, si algo nos está molestando, si algo nos duele. Entonces esto es afinar nuestros elementos de percepción para poder atender estas respuestas, estas preguntas de cómo estamos, no solo desde la razón, sino desde el cuerpo mismo. Esa es como una primera preparación que ustedes hacen. Sí, hay un gesto de percibir el cuerpo de inicio. Bueno, nosotros para calentar hacemos lo siguiente. Trabajamos con los pies también y lo trabajamos desde las 3 fases que tenemos para dar un paso, que son el impulso, algo que hace que levante el talón e inmediatamente toda la corporalidad cambia cuando haces esto. Entonces simplemente como con mucho peso sentimos el talón como pegado al piso, muy fuerte como con una brea, y ahora intento levantar el talón. ¿Y qué pasa? La rodilla, toda la pierna va hacia adelante, esta parte se acomoda naturalmente y ahora tengo un momento de libertad donde yo escojo a dónde llevar el pie y coloco. Esa es la... Y impulso, levanto, llevo y coloco. Y hacia atrás es lo mismo. Entonces, impulso y llevo el pie hacia atrás y coloco. Impulso, llevo y coloco. Entonces, es solamente eso. Hagámoslo 3 veces hacia adelante, 3 hacia atrás y va. Impulso, llevo, coloco. Impulso, llevo, coloco. Impulso, llevo, coloco y me devuelvo. Impulso, llevo, coloco, llevo y coloco. Obviamente esto se hace con música, con ritmos, con poesías y se camina bastante en un espacio grande. Ese es uno de los tantos que hacemos. El otro es que hacemos un poco de contracción y expansión. Y la contracción y expansión puede ser entre luz y oscuridad
o entre liviandad y peso también, o una combinación. Es un manejo de los opuestos también. Exacto, un manejo de opuestos. O tú puedes hacer una contracción, expansión entre peso y luz. No son exactamente los contrarios, pero son peso y luz. Entonces intentemos hacerlo peso y luz. Simplemente desde la luz ir al peso. Y salir. Otra vez. Peso y luz. Y otra vez, simplemente peso y luz. Y sentir mucha luz alrededor, imaginarse. Por ejemplo, esos son ejercicios de calentamiento. Y otra cosa que hacemos son ritmos. ¿O tú me quieres mostrar otro ejercicio? No, Vamos pensaba como en alternando. ese juego de los opuestos que también para nosotros es muy importante y que aquí en este que tú hacías de peso y luz está el de los niveles, o sea, para nosotros como un nivel bajo, ¿no? De poder hasta experimentar pues como el piso y un nivel medio o un nivel alto. ¿No? O sea, que también es en esa relación de unos opuestos, no para reafirmarlos, sino para experimentar las variables que hay de uno al otro. Claro. Es decir, nos muestra como la gradualidad que podemos ser, no solo o en uno o en el otro, sino en esas transitoriedades que nos conforman. O también con la expansión, ¿no? Con la expansión del cuerpo lo Grande, más grande, que pueda, grande, ubicando como todo lo que soy y también todo lo chiquito, La lo mínimo que extrema. puedo hacer. Exacto. Bueno, entonces, ¿tú o yo? No, ¿Yo? Bueno, yo quisiera hacer algo que va con el ritmo. El ritmo es algo que nos ayuda a organizarnos en cuanto a la parte rítmica nuestra. Y eso lo podemos hacer caminando. Simplemente vamos a ir juntas hasta allí y nos devolvemos por fuera, nos encontramos aquí y volvemos. Y yo voy recitando algo y si te apetece caminar como suena el ritmo, lo haces. Si no, no. ok. Con los chicos, con las personas, uno los deja libres. Así. Y que belas as margens do río possante que hablar o espumante campeia sem par e ali das bromelias das flores doiradas as silfos e fadas que fazem seu lar. Y eso se puede, digamos, cambiar en el sentido de que una persona cruza primero, hace un arco, después se juntan, vuelven y se Figuras encuentran. en el espacio. Figuras en el espacio. También hay la lemniscata, por ejemplo. Nosotros podemos caminar, tú comienzas allá, yo aquí, y si tuviéramos, podemos tomar un velito de estos. Esto nos puede ayudar para marcar el espacio de la lemniscata. Entonces, tú vienes así, Yo voy aquí. por acá. Eso, sí. Y que belas as margens do río possante que ao largo espumante campe e asempar ali das bromelias das flores doiradas assim você fadas que fazem seu lar. Digamos, son formas de hacer estructuras geométricas también. Entonces, con los niños pequeños, por ejemplo, uno puede jugar, gracias, con ellos haciendo otro tipo de cosas, por ejemplo, como estar despiertos para un cambio. Sencillito, caminar una línea recta, voltearse, al contrario, cambiar de lugar y entrar, encontrarse y volver a salir. Entonces tú vas hacia allá, yo voy hacia otro lugar. Y cambiamos y volvemos. Y eso tiene una frasecita y dice, tal vez si la caminas recta hacia allá y de allá cambiamos. Y en busca de luz,
Queremos vivir en paz. Y otra vez, recto aquí, en busca de luz, queremos vivir en paz. Sí, otro ejercicio para niños pequeños. Nosotros hacemos ejercicios con niños de sexto grado, tipo 12, 11, 12 años, en adelante, donde tienen que disociar los movimientos de los brazos. Y el derecho comienza y le sigue el izquierdo. Entonces, con cada paso, un movimiento. Frente, el siguiente, voltea la mano derecha hacia arriba, sube, voltea. Yo creo que nos toca devolvernos por el espacio, bajo la derecha y bajo la izquierda y llegué. Bueno, ese es un ejercicio. Y yo diría que allí actúa el pensar en el sentido de que tiene que saber qué muevo, pero con el tiempo eso se vuelve automático. Es decir, integro con el ejercicio, integro el pensar con el hacer y el sentirse libre también. Y es que al simplemente en el ejercicio de hacerlo, de intentarlo, porque por ejemplo yo ahorita no sabía exactamente las posiciones y aún así me implica estar pendiente de ti, pero al mismo tiempo pendiente de mí, o sea, no volcarme de que tiene que ser perfecto, sino simplemente ir resonando con el ritmo que tú me ofreces. Y creo que nosotros en DMT hacemos un ejercicio muy parecido que tiene que ver con la empatía kinestésica. Y si bien no son como trazos en específico, sí tiene que ver con estar resonando continuamente con el otro. Entonces te propongo que lo hagamos como muy breve y en realidad es un espejo, es un mirror, es un espejo en el que si tú empiezas con movimiento, yo sigo todo el movimiento que tú estás desarrollando y luego cambiamos. Y esto finalmente nos permite, lo que te decía, poder atender en relación al espacio, al tiempo, a tus dinámicas, pero también las mías. Tuyas. Y encontrar esas particularidades y esas diferencias de cuando estamos siendo. Y eso nos lleva a centrarnos en el movimiento corporal. Sí, y algo que me parece importante acá es que no se trata de coreografías específicas, se trata de lo que nosotros podemos experimentar con el movimiento, que es un ejercicio que resalta el tema de la empatía kinestésica, es decir, cómo poder encontrarme con el otro y conmigo desde el movimiento mismo. Entonces, son ejercicios que no nos implican una coreografía, porque no es lo que estamos buscando, que no nos implican que se tenga que aprender una secuencia de movimiento, porque tampoco es lo que estamos buscando, simplemente desde el movimiento libre que somos, poder experimentar. Imitativo también. Sí, pero en ese imitar al otro también encuentro mi particularidad, y tu particularidad y la creación en conjunto. Vamos a intentarlo. Entonces, ¿quieres empezar tú con movimiento o empiezo yo? Empieza tú. Y yo te sigo. Tú me sigues. Es como un espejo, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Pero en ese espejo tú también estás pendiente de ti. Bueno. ¿Sí? Y ahora tú, yo te sigo. Eso es. Mira que realmente es estar en sintonía para podernos comunicar, para poder estar creando juntos. No se trata, vuelvo y reitero, de que esto no es una coreografía que teníamos ensayada ni nada, sino de ser espontáneos precisamente como con el otro. Y que cualquier maestro lo puede hacer, cualquier persona.
puede jugar. Se podría decir eso, ¿cierto? Y en ese juego, mira que uno va creando como mundos, va imaginando como pequeños o personajes o ideas, o sea, se van creando, es esa una historia. Potencia, como del arte puesta también como en términos de juego, de una experiencia mucho más libre que no tiene que nada que ver como con una estética del arte en términos pues como de unas formas concretas de coreografía, de secuencias de movimiento, de que se tiene que hacer así para que se haga bien. No, es mucho más libre. Sí, mucho más libre, sí. Qué bonito, qué lindo. Sí, esto puede ayudar a las personas a encontrarse y a reintegrarse. Es muy valioso, me parece. Sí, creo que lo que estamos también tratando con todo esto son esas apuestas de integralidad muy cotidianas, o sea, que podemos hacer cualquier persona, que podemos tener una pelota, que puede ser también una botella, que puede ser con el hermano, con la mamá, con el amigo, que no... Una forma de encontrarse y de sanarse mutuamente a partir de los elementos que tengan a mano, porque no todo el mundo tiene a disposición cosas, por ejemplo, un palito de escoba. Es fácil, un palo de escoba lo tenemos en la casa. Pásame un palito de escoba, con eso yo creo que nos despedimos tal vez. Un palo de escoba, solamente uno está bien. Un palo de escoba o una ramita, algo leve, es fácil. Sí, tal vez sea un poquito pesada, pero no importa. ¿Lo agarro? Sí, de un lado, así, pero como solamente sosteniéndolo lo mínimo. Con esto uno puede encontrar formas de caminar, de encontrarse, de seguirse y sentir a través de este elemento a la otra persona. Sí. Por ejemplo, los niños encuentran cosas maravillosas. Por ejemplo, ellos hacen esto, aquí así. El solo hecho de tener que moverte y prestarle atención al otro ya hace con que salgas de ti mismo. Y eso ayuda a sanarse, porque a veces estamos tan dentro de nosotros mismos que nos enfermamos. Y yo creo que nuestra cultura nos está llevando a eso, cada vez más, a encerrarnos cada vez más y a no poder participar del mundo del otro. Y son formas de conexión que no son las que normalmente creemos que son las más asertivas, como hablarle al otro o decirle al otro desde la palabra, sino que acá empiezan a emerger otro tipo de formas de comunicarnos que son igual de valiosas como puede ser la palabra. Y que ayudan mucho. No son las únicas, pero ayudan bastante. Sí. Gracias, Shana. Muchas gracias, Nancy. Fue un gusto. Lo mismo.